¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión, el espacio audiovisual del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, emprendimiento, startups, como no, y otras muchas áreas relacionadas con la innovación, las tecnologías y el mundo empresarial y social. Hoy traemos a la palestra un nuevo libro que se llama Larga vida a la empresa familiar, cómo afrontar un futuro en constante cambio. Este libro nos cuenta el gran reto, habla del gran reto que tienen las empresas familiares a la hora de implementar las buenas prácticas de gobierno que siempre se buscan para generar esas organizaciones y patrimonios familiares que perduren en el tiempo, que es lo que se busca siempre, ¿no? Y es que muchas familias empresariales, muchas familias de empresas y familias que llevan desde muchas generaciones con el negocio no logran porque fracasan en la administración de la relación empresa-familia. Y bueno, pues este libro plantea una propuesta práctica para que las familias empresarias trasciendan y tengan esa larga vida que deseábamos, como le ocurre en este caso al Grupo Cefudima, que es propietario de este diario. Para desgranar ya sin más dilación todos los detalles de este libro, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Contamos nuevamente con uno de nuestros expertos favoritos, Alejandro San Nicolás. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alejandro es experto en economía digital, criptomonedas y presidente de Móstoles Empresa CEIM, además de profesor y asesor en la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. Y bueno, alguna cosita más que seguro que me dejo. También contamos con el impulsor principal del proyecto, José Álamo Ramírez, y desde Asunción, Paraguay, tenemos a Pablo Álamo Hernández, que creo que son, si no me equivoco, respectivamente padre e hijo, además de los coautores de este libro que vamos a analizar junto con Alejandro. José es experto en gobierno corporativo y protocolos familiares, con más de 30 años de experiencia en formación, asesoramiento y orientación familiar en Latinoamérica y España. Además, es miembro de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Zaragoza y creo que también publicó hace unos pocos años una guía para elaborar protocolos de familia. En fin, bienvenido, José. Bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros y desde luego nos tenéis a vuestra disposición. Perfecto, José. Y terminamos con Pablo. Pablo Álamo es experto en estrategia, liderazgo e innovación empresarial y hace unos pocos años, en 2017, uno de sus múltiples casos de negocio o business case fue seleccionado como el mejor en el Congreso Internacional CLADEA de aquel año, 2017. Antes, además, ya había publicado un ensayo de liderazgo deportivo, La solución Peckerman, y también El fenómeno Trump, como coautor, entre otros títulos. Bienvenido, Pablo, desde Asunción. Buenas noches. Un cordial saludo para todos. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué es un libro, en uno de los primeros comentarios que se leía cuando hacíais la primera edición, por qué es un libro que tiene que ser probado? Es decir, ¿qué hay que probar y qué vamos a encontrar en líneas generales? Por ejemplo, José, ¿qué puedes decirnos? Bueno, el libro se hace precisamente esa pregunta, o los autores nos hemos hecho esa pregunta antes de escribirlo. Y hemos visto que la empresa familiar necesita apoyarse en tres pivotes fundamentales. Uno, necesita tener un gobierno familiar bien organizado y potente. Necesita un gobierno corporativo muy bien pensado y muy profesional. Y Ujú. luego necesita también tener unos oídos y una vista muy limpia para ver lo que está pasando en el mundo. Y que es la tercera parte del libro escrita por Alejandro San Nicolás. Ujú. ¿Qué ventajas y qué retos podríamos decir que tiene la empresa familiar y como tal aquí en España, que es un país donde hay tanta empresa familiar, pero que no suele cuajar, como estamos viendo, o cuesta que cuaje? Alejandro, ¿qué retos ves tú? O Pablo, si quiere comentar después algo. Bueno, si queréis, comienzo yo. Realmente uno de los retos más importantes de la empresa familiar es el perdurar. Durante un montón de años, la industria y el ecosistema y el contexto económico favorecía que una empresa tradicional pues, pudiera perdurar en el tiempo, pero ahora resulta que con los nuevos contextos y con esto que se llama entornos VUCA, entornos BANI o como queramos llamarlo, en el cual existe una volatilidad absoluta en el entorno y cada vez surgen cosas nuevas donde muchas de las empresas que han tenido gestión tradicional pues no están preparados. Estamos hablando de que hoy hay una crisis en Ucrania o China
cierra un puerto o Estados Unidos sube los tipos de interés y automáticamente el mundo se tambalea y resulta que empieza a haber ciberataques rusos por el tema ucraniano, carestía en la cadena logística, incremento de precios y las empresas que no estén preparadas para vigilar el contexto, pues puede que tiendan a desaparecer. Ya no depende el perdurar de una empresa familiar solo de la presión o la influencia que se tenga en el negocio, depende también de estar vigilando los retos del futuro y estar acometiendo acciones para poder solventarlos y mantener esa posición de liderazgo. Ujú. Esa vista y esos oídos, ¿no? Que decía José hace un momento, ¿no? Hay que tener Sí. muy pendiente, estar muy pendiente, ¿no? Del contexto en el que se está moviendo la empresa. Pablo, cuéntanos, ¿este libro está dirigido a CEOs y recursos humanos principalmente? ¿Cuál es, digamos, un poco el perfil potencial? ¿Quién puede realmente aprovechar las características y las prácticas y las guías que vienen en el libro? Pues principalmente los propietarios que tienen ese reto de crear esas bases, ¿no? Para que la empresa familiar perdure en el tiempo y vaya madurando en sus etapas y adquiriendo mayores niveles de profesionalización. Principalmente la familia que tiene que entender qué es una empresa familiar y los retos que debe afrontar. Ahí quería ir ya entrando ese binomio empresa-familia, que es digamos, buena parte de la esencia del libro. ¿Por qué suele costar tanto a las empresas familiares gestionar este binomio? ¿Qué hay que tener especialmente en cuenta? ¿Cómo se gestionan los equipos? ¿Cómo se conforman? Hay, no sé, parte de ese cierto amiguismo que a veces se teme, ¿no? A la hora de elegir los perfiles. No sé, ¿qué podéis decir un poco? Primero, Pablo, si quieres, luego que José y Alejandro complementen. Bueno, cada familia es un mundo aparte y realmente nuestro trabajo siempre entra a un nivel de diagnóstico y de intentar hacer ese trabajo a la medida. Pero bueno, hay algunos retos que son universales y que la mayoría de nuestros clientes nos piden ayuda. Una de las principales preocupaciones es cómo podemos mantener unida a la familia, cómo podemos proteger el patrimonio de nuestra familia en el futuro, cómo podemos preparar a nuestros hijos para que se conviertan en propietarios responsables. Y así van tomando forma esos retos de liderazgo que mencionas y de trabajo en equipo. O sea, ¿cómo gestiono la relación con mis hermanos y con mis primos? Pues efectivamente tiene que trabajarse y tiene que prepararse muy bien a toda la familia, a todos los miembros, para que sean factor de colaboración y de empatía y de unión y de compromiso y no de conflicto y de separación. O sea que es un trabajo realmente muy a la medida de la realidad de cada familia. José o Alejandro, ¿queréis Sí, añadir algo? bueno, yo añadiría de que al consultor de empresas familiares, y el libro pues realmente es una consultoría escrita, le acuden o vienen las empresas de dos tipos, básicamente. Unas que están muy bien ordenadas y entonces nos piden ayuda en temas de cómo incorporar a las generaciones futuras, qué talento, cómo conservar y retener el talento en la empresa, cómo tener una mejor planificación estratégica y un mejor gobierno corporativo y familiar, cómo vigilar y cuidar el patrimonio familiar. Y luego hay otro tipo de empresas que nos vienen ya en apuros, que suele ser un porcentaje bastante alto. Y entonces con ellas pues se empiezan a tratar conflictos familiares, problemas de gestión incluso problemas de sucesión cuando súbitamente es necesario hacerla y no ha sido preparada suficientemente. Entonces, es muy. El libro yo creo que ayuda en estas dos versiones de empresas familiares. Ujú. Hombre, a mí me gustaría añadir también que ser miembro de una familia no te da el talento necesario como para generar la continuidad del negocio, ¿no? Y gestionar esas expectativas con transparencia a través de protocolos familiares es muy importante. Sobre todo porque a veces hay confusión a la hora de hacer la sucesión, ¿no? Y creo que es muy necesario que cada vez más
esta transparencia en los métodos en los cuales vamos a utilizar para generar sucesión en la empresa, para incorporar nuevos miembros familiares en caso de que eso esté contemplado, es muy importante porque lo que no puede suceder es que cada vez que existe una sucesión familiar exista un escape o un descenso del talento esperado en la organización. Y esto es importante. Es importante que las nuevas incorporaciones mejoren el nivel y no lo empeoren. Que yo creo que esto es algo que también durante un montón de años, sobre todo en pymes familiares, se ha visto. No se trata de incorporar a hijos en las empresas o a sobrinos o vete tú a saber qué tipo de vínculo familiar. Se trata de incorporar talento. Y esta debe ser una de las prioridades más importantes, ¿no? Porque cada vez el contexto competitivo es más alto y cada vez se va a requerir nuevas capacidades en las personas que vayan entrando en la organización. Y si esto está vinculado a la familia, es importante que gestionemos esta expectativa en los futuros miembros. O sea, si los hijos ya van esperando a incorporarse en la empresa familiar, pero no tienen el talento suficiente, esto tiene que quedar claramente regulado, ¿no? Quizás ese talento, hacer ese filtrado, ¿no?, en los perfiles es muy importante, ¿no?, para que al final el vínculo sea el empresarial y no el consanguíneo, que, pues como dices, no garantiza y no debe entenderse, ¿no?, de tener esas expectativas que comentas que pueden llevarnos a equívoco, ¿no? Pero a la hora de gestionar esos perfiles, una cosa que me parece que también es importante y de la que quería hablar es del liderazgo. Ya volvemos con Pablo. Hay que diferenciar entre líder de familia y líder de familia empresarial. ¿Qué rasgos tiene que tener el buen líder a la hora de gestionar este tipo de perfiles? Bueno, el líder empresarial tiene que tener las competencias para hacer crecer el negocio y hacerlo rentable y dirigir equipos y tener esa mentalidad de buenas prácticas de gobierno corporativo, saberlas implementar. Tiene que tener una visión estratégica por todo lo que mencionaba antes Alejandro. El mundo es competitivo y hay que tener una mentalidad estratégica y global. Son habilidades muy importantes que condicionan a ese perfil del líder empresarial. El líder familiar tiene que tener, sobre todo, una alta capacidad de empatía. Tiene que tener, obviamente, conocer los drivers del negocio y la naturaleza de la empresa y del sector. Tiene, por supuesto, que estar muy bien informado, pero lo que va a hacer la diferencia en los resultados de su liderazgo va a ser esa capacidad de empatía y de generar motivación en toda la familia. ¿Motivación hacia dónde? Motivación hacia la unidad y motivación hacia el compromiso con el proyecto empresarial. Y muchas veces nos encontramos a familias que hay alguna rama familiar o algunos familiares altamente desmotivados, con una gran indiferencia, en el mejor de los casos, ¿eh? Y no es fácil mover a esas personas hacia el cambio. En general, a nadie que esté altamente desmotivado es fácil moverlo de esa situación. Y claro, eso es un drama en muchas familias y claro, el líder familiar tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de conectar con todos y moverlos en la dirección que necesita la familia. Empatía y motivación, dos palabras que al final vamos a darnos cuenta, ya lo hacemos, que mueven mucho de la empresa y más cuando hay que gestionar, ¿no?, esos perfiles cercanos de familia. Sin duda es algo que importa mucho. Otra cosa que también podríamos llamar algo más cercano a la disciplina, quizás, serían los protocolos, de lo que podemos hablar perfectamente y seguro que podríamos hablar mucho con José. Cuéntanos en qué consiste, cuál es la esencia del protocolo, qué aporta y por qué le cuesta tanto a la empresa familiar. Mira, el protocolo familiar es muy fácil de entender. Se trata de establecer unas reglas de juego consensuadas por la familia y que toda la familia se compromete a cumplirlas. Estas reglas de juego pues, pueden ser muy detalladas o pueden ser muy generales o basadas en principios. Se suele decir que los protocolos familiares más es menos y menos es más. Es decir, es mucho más interesante establecer unos principios y generar un clima de confianza en la familia que establecer reglas y reglas y reglas. Yo, una de las personas que más han influido en mí en el tema de empresa familiar, Miguel Ángel Gallo, pues en una conferencia que le invitamos,
decía que el protocolo familiar no es una espada de doble filo, donde se establecen reglas para hacer lo que uno quiera, la clase dominante en la empresa. Para eso hay otros medios, sino que se trata de generar armonía, ¿eh? Y establecer unas reglas que todo el mundo esté dispuesto a cumplirlas. Y ahí está el éxito del protocolo familiar, que esas reglas de juego las cumplan todos. Y por eso establecemos, siempre que ayudamos a elaborar un protocolo familiar, establecemos un método de seguimiento para que el protocolo familiar se cumpla. Sin duda, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hay que simplificar y sobre todo consensuar y evaluar luego que, bueno, que el protocolo como tal se está cumpliendo y que es efectivo, ¿no? Al final, como en tantas otras cosas a todos los niveles en la empresa. Eh, Quería plantearos un detalle que de alguna manera redunda, pero también subraya lo que estamos comentando de alargar o de conseguir que la empresa dure más. Si tú escribes empresa familiar en Google, como hice yo mismo, aparece entre los primeros resultados en esas preguntas, ese apartado de preguntitas perfectamente resumidas, ¿qué es la tercera generación? O sea, suena casi como a quimera. No sé si realmente este es el problema o el ente ajeno y desconocido de la empresa familiar en España. ¿Es la tercera generación el gran reto de la empresa familiar en España? Pues hasta ahora se venía a decir que la tercera generación lo que hacía era fundirse la herencia de la primera y la segunda. Lo que pasa es que ya la tendencia se está moviendo ya directamente a la segunda, que ya destroza digamos, el legado de la primera, ¿no? A ver, los tiempos han cambiado. Ahora mismo la continuidad de negocio ya no es en 25 o 30 años. O sea, la continuidad de negocio puede estar en 5. Entonces, la segunda generación, mal hecha la sucesión y mal preparada, puede cargarse la empresa. Antes, un fundador tardaba muchos años en hacer crecer una organización, en consolidarla, y en ese mismo periodo de consolidación entraban sus hijos a trabajar con él y ayudaban en el crecimiento. Hoy en día, en la primera generación ya puede ser de triunfo, por lo tanto en la segunda también se lo puede cargar. ¿Es la tercera generación el reto de la empresa familiar? Pues realmente, si los mecanismos están bien hechos, la tercera generación debería incluso elevar el nivel, porque por primera vez, gracias a la revolución industrial y la cuarta revolución industrial, a la tecnología, al Internet de las cosas y a las nuevas oportunidades, la tercera generación, que está mucho más preparada y es nativa digital, es la primera que debería apoyar, sobre todo, a elevar pues el nivel de transformación digital, a elevar el nivel de talento digital, el nivel de comprensión del contexto de la organización, ¿no? Entonces, realmente es probable que la segunda generación, que no es nativa digital, sea la que menos comprenda en qué entorno nos estamos moviendo. Entonces, yo creo que mientras hasta ahora sí es verdad que la tercera generación era mm, la parte crítica, ¿no? Porque eran cuando entraban los nietos, que siempre se ha dicho que si los nietos ven que si los padres y los abuelos son ricos, estos se dedican a comprarse coches, a tener vida de futbolista y a no trabajar, ¿no? Sin embargo, ha entrado en este caso en Lead una nueva generación que es ambiciosa, ¿no? Yo creo que, ya os digo, yo creo que por primera vez vamos a ver una tercera generación más ambiciosa, más preparada y con más oportunidades que es la de sus abuelos y de sus padres. Sobre todo también porque ahora esta generación viene de unos padres y unos abuelos que tenían los hijos más tarde. Entonces se ha alargado ese perdurar y entonces es el momento en el que la tercera generación debe transformar la empresa inicial que posiblemente tenga 40 o 50 años. Es muy difícil encontrar empresas de más de 40 o 50 años en el contexto actual. Entonces es esta tercera generación la que realmente tiene que hacer por mantener el legado, transformando completamente la organización. De hecho, en el libro, una de las partes está basada en elementos de transformación, como el propósito de una organización mirando a futuro debe ser reformulado o repensado porque posiblemente muchas de las organizaciones tal y como están perviviendo hoy, quizá dentro de 10 años no tengan ningún sentido, ¿no? Y, igual que multinacionales, grandes grupos inversores están entrando en ciertos negocios, la empresa familiar tiene que luchar en ese contexto, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a pensar que esta tercera generación, por primera vez, solo por talento y oportunidad, debe ser la que le pegue una segunda vuelta de transformación a la empresa familiar. Desde luego, estas nuevas generaciones, como bien decías, van a tener
la experiencia más dilatada, ¿no?, de la generación anterior, porque han tenido los hijos más tarde, como decías, y además, pues bueno, tienen, como decía al principio también José, esos ojos y esos oídos puestos en un contexto más global gracias a las nuevas tecnologías que, como también ha dicho Alejandro, pues se deben aprovechar y seguramente ya lo están empezando a hacer esas nuevas generaciones para, pues, colocar y ubicar en todo momento a la empresa en el contexto en el que se encuentra. Alejandro, ¿tú qué conoces concretamente para ver si podemos dar algunos ejemplos más concretos o experiencias o percepciones más personales? Tú conoces bien esta casa, el Grupo Cefudima, a la que pertenece el diario. ¿Qué ha hecho bien el Grupo Cefudima? ¿Qué podrías decir tú que ha hecho para que hasta ahora al menos, toquemos madera, la transición a la siguiente generación y como empresa familiar, pues que ya lleva muchos años funcionando, pues esté llegando o por lo menos transmitiendo ese logro, ¿no?, de continuar y perdurar en el tiempo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar en principio porque entender que el fundador de esta casa, don Roque, al final toma la decisión de que sus hijos se pongan al frente del grupo editorial. Esto, el compromiso del fundador es fundamental. Y a partir de ahí se activan los mecanismos de sucesión. Entonces, yo lo que he visto es que son capaces de convivir las generaciones sin que exista ningún mensaje eh, distorsionante, ¿no? Esta es la primera parte. Lo segundo, esta organización que parte de una educación quizá tradicional, en el año 2006 funda una universidad a distancia en este caso, con relación con el alumno online. Hoy en día parece que esto es lo más moderno, pero esta casa tiene ya más de 10, 15 años de experiencia en la parte online. Y si os dais cuenta, casi todos los mecanismos de relación con toda su comunidad, alumnos, profesores, es híbrida, ¿no? Existe una muy fuerte cultura de la relación personal. De hecho, yo por Arturo conocí uno de los libros del networking más importantes, que es Nunca comas solo. Arturo es un networker de los más importantes que existe, su hermana Arancha también. Para ellos todos somos como una familia, eso es una herencia, en este caso el padre y de la madre. Y luego estamos hoy en una televisión digital que se dedica a divulgar noticias de interés. Yo siempre digo desde la generosidad, ¿no? A nosotros, yo no tengo que pedir venir aquí si soy de la casa. Me habéis llamado vosotros porque soy de la casa. Entonces, es como una especie de dirección que es muy importante. Y esa parte de familia, hacernos sentir a todos familias, es muy importante, sobre todo desde la parte de cultura tradicional y cultura futurista. ¿Cuál es el reto del grupo CEF-UDIMA mirando a futuro? Bueno, yo, por ejemplo, doy clases de criptomoneda en CEF, cosa que quizá hace un año nadie se podía pensar, básicamente porque igual no entraba en la mente del grupo. Entonces, se abren nuevas perspectivas, se abren nuevas oportunidades y el grupo no se cierra. Y yo sé que la familia está permanentemente buscando la oportunidad. Y bueno, la última sorpresa es ver que en la última reunión del consejo ya estaba uno de los hijos de Arturo, estaba en la foto. Entonces, yo creo que más que bien, ¿no? Se está haciendo aquí la sucesión. Sobre todo yo creo que apostar por las nuevas formas de relación y los nuevos modelos de negocio es súper importante. Este grupo nunca mira hacia atrás, sino que siempre mira hacia adelante, ¿no? Ujú. Visión unificada y transmisión de esa visión con los nuevos tiempos, ¿no?, y las nuevas oportunidades, ya con esa nueva generación, en este caso la tercera que comentábamos. Retomamos y hacemos un poquito de recapitulación del libro. Vamos a resumir en un pequeño titular que podéis dar cada uno, si queréis, una última pildorita de por qué recomendaríais este libro. José, por ejemplo. Bueno, el libro es recomendable porque se ha elaborado desde la mentalidad del empresario familiar. No se trata de un libro académico, sino que se trata de un libro que ha sido pensado desde las necesidades del empresario familiar. Entonces, ha llevado tiempo, se ha meditado mucho el libro y yo creo que el empresario familiar se va a encontrar pues muy a gusto leyéndolo y viendo que está respondiendo a sus necesidades. Una de las empresas más importantes del sector avícola en España, pues cuando yo le regalé el libro,
me escribió diciéndome: Pepe, si yo hubiera tenido este libro en mis manos hace unos años, la cantidad de errores que hubiera evitado, ¿no? Y ese es el propósito del libro, y yo creo que la utilidad es bastante patente. Ujú. Además de evitar errores, Pablo, ¿qué otro aspecto destacarías tú para recomendar este libro? Pues que la gestión eficaz del cambio es el secreto de las familias exitosas. Y uno de los cambios más importantes que tienen que dar las empresas familiares que quieren ser competitivas en este mundo tan complejo es el de la gobernanza. Es dar ese cambio de una manera de gestionar la empresa familiar muy de primera generación, muy con la intuición y el liderazgo del fundador y con una toma de decisiones a veces no del todo clara, basada en liderazgos muy personalistas. Hay que transformar la empresa familiar a otro nivel. El mundo lo exige, la globalización y la complejidad del mundo de los negocios exige que la empresa familiar tenga muy buenas prácticas de gobernanza y sepa mirar adelante y al futuro, a esas megatendencias que compartimos en el libro. Yo creo que ese sería para mí el titular que nos pedías. Las buenas Ujú. prácticas corporativas y la gestión eficaz del cambio es el secreto de las familias empresarias exitosas que perduran en el tiempo. Perfecto, Pablo, el resumido. Alejandro, terminamos contigo. ¿Qué es para ti lo que podrías destacar o en qué se tiene que fijar el que se aproxime a este libro? Pues yo creo que lo que se encuentra en este libro no existe en otro libro, ¿no? Existe una mezcla de gestión práctica de buenas prácticas de la empresa familiar y luego algo que muchas veces no encontramos en los libros, que es otras fuentes de entrada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de futuro, cómo se está configurando el futuro, cuál es la información que tenemos que mirar al futuro para conseguir o ser una empresa líder o una empresa que perdure. Lo que está escrito en este libro no está en ningún otro, ¿no? Hay otras fuentes de información, pero ahora mismo lo que hemos incorporado a este libro es las últimas corrientes de opinión en el mundo empresarial y algunas incluso ideas que ahora mismo no están prácticamente ni dibujadas, porque el futuro no está ni escrito ni dibujado, ¿no? Entonces, yo creo que alguien que tenga una empresa familiar y que esté trabajando un poco mirando en el presente y luchando en el día a día y fajándose en el día a día, leer este libro le va a hacer mirar a si tiene hueco en el futuro. Yo creo que esa oportunidad que va a tener cuando lea el libro, no la va a tener desde otras fuentes de información, ¿no? Bueno, pues para ver si consiguen dibujar, como decías, Alejandro, ese futuro, las empresas familiares, desde Todo Startups le deseamos lo mejor al libro, ya lo saben, larga vida en la empresa familiar, cómo afrontar un futuro en constante cambio. Gracias, Alejandro, gracias, Pablo y José Álamo, gracias a los tres y nada, le deseamos, como digo, lo mejor al libro. Un abrazo. Gracias a vosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, pues Gracias a hasta aquí vosotros. una entrevista en Todo Startups Más, que ya saben que está pendiente, como siempre, de las nuevas ideas que ayuden a nivel empresarial, tanto a la empresa familiar, como en este caso, como a todo el tejido empresarial en su conjunto. Lo dejamos aquí por hoy, cerramos una entrevista a Todo Startups Más, que pertenece al diario Todo Startups del grupo educativo que conforman el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto.